Mi nombre es Mónica Herrera y durante los últimos 4 años he vivido la doble vida más compleja de mi carrera profesional. Cada mañana llego a las oficinas de Technosoft como la asistente administrativa del director de tecnología, organizando citas, archivando documentos y sirviendo café en las reuniones ejecutivas. Lo que mi jefe Ricardo Mendoza y toda la empresa no sabe es que soy la doctora Mónica Herrera, ingeniera en sistemas con especialidad en inteligencia artificial, y la consultora externa más solicitada en desarrollo de algoritmos avanzados para empresas Fortune 500. Todo comenzó cuando necesitaba trabajo urgentemente hace 4 años. Mi esposo había perdido su empleo y yo acababa de terminar mi doctorado en MIT, pero el mercado laboral en México para mujeres especializadas en IA era devastadoramente limitado. Las empresas querían experiencia práctica, no títulos académicos. Technosoft ofrecía un puesto de asistente administrativa con un salario decente y horarios flexibles. Sabía que estaba sobrecalificada, pero necesitaba ingresos inmediatos mientras construía mi consultoría independiente. Es temporal, me había dicho a mi esposo. Solo hasta que establezca mi propia práctica. Pero Ricardo Mendoza, mi jefe, había establecido desde el primer día una dinámica de superioridad condescendiente que hacía imposible revelar mi verdadera formación. Mónica, me había dicho durante mi primera semana, no necesitas entender lo que hacemos aquí. Solo enfócate en las tareas administrativas. La tecnología es muy complicada para alguien con tu formación. Durante estos años, he observado desde mi escritorio en la recepción mientras Ricardo dirigía proyectos de IA utilizando metodologías obsoletas y algoritmos que yo había superado en mi segundo año de doctorado. Su arrogancia era inversamente proporcional a su competencia técnica real. Technosoft se especializaba en soluciones de inteligencia artificial para empresas medianas, pero sus proyectos constantemente enfrentaban retrasos y problemas técnicos. Desde mi posición como simple asistente había identificado docenas de errores en su código y enfoques fundamentalmente defectuosos en su arquitectura de sistemas. Mi consultoría independiente, registrada bajo mi nombre de soltera, doctora Mónica Herrera Ruiz, había crecido exponencialmente durante estos años. Trabajaba principalmente con empresas estadounidenses y europeas, desarrollando algoritmos de machine learning y sistemas de procesamiento de lenguaje natural que revolucionaban industrias enteras. Mis horarios eran meticulosamente coordinados, de 8 de la mañana a 5 de la tarde como asistente administrativa en Technosoft, y de 6 de la tarde a 2 de la mañana como consultora internacional desde mi oficina en casa. Mi esposo se había convertido en mi asistente no oficial, manejando llamadas internacionales y coordinando reuniones virtuales. ¿No te cansa mantener esta doble vida?, me preguntaba a veces. Es temporal, insistía, aunque ya llevaba 4 años diciendo lo mismo. La situación se volvió más tensa cuando Technosoft comenzó a perder contratos importantes por problemas técnicos que yo podría haber resuelto en días. Ricardo, sintiéndose presionado por la junta directiva, se volvió más despótico y condescendiente. Mónica, trae café para la reunión de desarrollo, me ordenaba frente a clientes importantes. Y asegúrate de que sea bueno. Los adultos necesitan cafeína para pensar. Durante esas reuniones, escuchaba conversaciones sobre proyectos fallidos que yo había resuelto exitosamente para otras empresas internacionales. Era una tortura profesional observar soluciones incorrectas cuando conocía las respuestas exactas. El punto de quiebre llegó hace 2 meses cuando Ricardo anunció que Technosoft participaría en TechSummit 2024, la conferencia de tecnología más prestigiosa de América Latina. Es nuestra oportunidad de posicionarnos como líderes en IA, declaró durante una reunión ejecutiva. Presentaremos nuestro nuevo algoritmo de procesamiento de datos. Desde mi escritorio, sabía exactamente de qué nuevo algoritmo hablaba. Era una versión mal implementada de un modelo que yo había desarrollado 3 años antes para una empresa alemana. Ricardo había copiado conceptos básicos de documentos técnicos públicos, pero sin comprender realmente la matemática subyacente. Mónica, me dijo una semana después, necesito que me acompañes a la conferencia para tomar notas y organizar mis materiales. Por supuesto, señor Mendoza. Lo que Ricardo no sabía era que los organizadores de TechSummit 2024 me habían contactado 6 meses antes para ser la keynote speaker principal. Como la doctora Mónica Herrera, era reconocida internacionalmente por mis contribuciones al campo de IA conversacional y procesamiento de lenguaje natural.
Doctora Herrera, me había escrito el comité organizador. Sería un honor tenerla como nuestra conferenciante principal. Su trabajo en algoritmos adaptativos ha revolucionado la industria. Había aceptado la invitación, programando cuidadosamente mi presentación para no coincidir con mis horarios en Technosoft. Hasta que Ricardo decidió asistir a la misma conferencia. Los días previos a TechSummit fueron intensos. Ricardo practicaba obsesivamente su presentación, repitiendo conceptos que entendía superficialmente y usando terminología técnica incorrectamente. Mónica, ¿crees que sueno lo suficientemente inteligente?, me preguntó durante uno de sus ensayos. Suena muy profesional, señor Mendoza, mentí diplomáticamente. Obviamente tú no entiendes nada de lo que estoy diciendo, pero al menos puedes confirmar que mi dicción es clara. La mañana de la conferencia llegamos al Centro de Convenciones Internacional. El edificio era impresionante, arquitectura moderna con paredes de cristal, pantallas LED gigantes mostrando el programa del evento, y cientos de profesionales tecnológicos de todo el continente. Ricardo se registró como ponente mientras yo me registraba discretamente en la mesa de invitados especiales usando mi identificación como Doctora Herrera. El staff organizador me reconoció inmediatamente. Doctora Herrera, es un honor tenerla aquí, me susurró la coordinadora del evento. Su presentación está programada para las 3 de la tarde en el auditorio principal. Gracias. Todo está preparado. Ricardo había asumido que yo estaría sentada en la audiencia general, tomando notas de su presentación. No tenía idea de que mi nombre aparecía en letra grande en todos los programas oficiales del evento. La primera parte de la conferencia transcurrió normalmente. Ricardo asistió a varias sesiones, constantemente haciendo comentarios despectivos sobre otros ponentes. Estos académicos no saben nada del mundo real, murmuró durante una presentación sobre redes neuronales. En Technosoft hacemos cosas realmente innovadoras. Su momento llegó a las 11 de la mañana. Ricardo subió al escenario del auditorio secundario con confianza exagerada, llevando su presentación sobre algoritmos revolucionarios en procesamiento de datos. Desde mi asiento en la parte posterior, observé mientras presentaba conceptos que yo había desarrollado, pero explicándolos incorrectamente. Su implementación técnica era fundamentalmente defectuosa, llena de errores que cualquier ingeniero competente habría identificado inmediatamente. Durante la sesión de preguntas y respuestas, varios asistentes hicieron preguntas técnicas específicas que Ricardo no pudo responder adecuadamente. Señor Mendoza, preguntó un ingeniero de IBM, ¿cómo manejan la convergencia del gradiente en su algoritmo de optimización? Ricardo tartamudeó, claramente sin entender la pregunta. Bueno, eso es muy técnico. Mi asistente podría explicárselo mejor. Me señaló directamente, exponiendo mi presencia a toda la audiencia. Esta empleada no sabe nada sobre tecnología avanzada, se burló frente a los 500 asistentes. Ignoren todo lo que diga. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí el calor de la humillación subiendo por mi cuello, pero mantuve mi compostura profesional. Disculpe, señor Mendoza, intervino el moderador. ¿Está sugiriendo que su asistente responda preguntas técnicas sobre su presentación? No, Ricardo se rió nerviosamente. Solo estaba bromeando. Ella solo toma notas. La presentación terminó con aplausos tibios y varias caras de confusión en la audiencia. Ricardo bajó del escenario claramente frustrado por las preguntas que no había podido responder. Estos académicos siempre hacen preguntas innecesarias, me murmuró mientras regresábamos a nuestros asientos. En el mundo real, nadie se preocupa por esos detalles técnicos. Las siguientes horas fueron tensas. Ricardo asistió a más sesiones, pero su confianza había sido claramente afectada por su presentación fallida. Constantemente hacía comentarios defensivos sobre la impracticabilidad de la academia. A las 2:45 de la tarde, me disculpé para ir al baño. En realidad, me dirigí al backstage del auditorio principal para prepararme para mi presentación. El staff técnico ya había configurado mis dispositivos y verificado mi presentación. Doctora Herrera, me saludó el director técnico, todo está listo. Su presentación sobre el futuro de la IA conversacional será transmitida en vivo a más de 50.000 espectadores internacionales. Perfecto. Gracias por toda la preparación. A las 3 de la tarde exactas,
El moderador principal subió al escenario del auditorio más grande del centro de convenciones. Ricardo estaba sentado en primera fila, habiendo conseguido un lugar privilegiado para la sesión keynote. Damas y caballeros, anunció el moderador, es un honor presentar a nuestra conferenciasta principal, una de las mentes más brillantes en inteligencia artificial de nuestra generación. Ricardo se enderezó en su asiento, claramente interesado en escuchar a la experta internacional. Con un doctorado del MIT, autora de más de 30 publicaciones en revistas especializadas, y consultora para empresas como Google, Microsoft y Amazon. Vi cómo Ricardo comenzó a prestar atención completa, probablemente tomando notas mentales para después presumir que había conocido a la experta. Por favor, demos la bienvenida a la doctora Mónica Herrera Ruiz, pionera en algoritmos adaptativos y procesamiento del lenguaje natural. El momento en que escuché mi nombre siendo anunciado en el sistema de sonido del auditorio fue surreal. Caminé desde el backstage hacia el escenario principal, pasando directamente frente a Ricardo, quien me miraba como si hubiera visto un fantasma. Ahora escuchemos a nuestra keynote speaker, la doctora en ingeniería. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado. 500 profesionales tecnológicos se pusieron de pie para aplaudir, mientras Ricardo permanecía congelado en su asiento, su rostro alternando entre shock absoluto e incredulidad total. Subí al escenario y tomé mi lugar detrás del podio, ajustando el micrófono con la confianza que viene de años de experiencia en presentaciones internacionales. Buenos días, comencé, mi voz clara y profesional resonando por todo el auditorio. Soy la doctora Mónica Herrera, y hoy quiero hablarles sobre el futuro de la inteligencia artificial conversacional. Durante los siguientes 45 minutos, presenté investigación que había estado desarrollando durante los últimos 3 años. Expliqué algoritmos revolucionarios, demostré aplicaciones prácticas de IA conversacional, y respondí preguntas técnicas complejas con la precisión que viene de años de investigación intensiva. La audiencia estaba completamente absorta. Colegas internacionales hacían preguntas sofisticadas que respondí con detalle y ejemplos prácticos. Era el tipo de intercambio intelectual que había extrañado durante mis años como asistente administrativa. Ricardo no se movió durante toda mi presentación. Su cara había pasado del shock inicial a una expresión de horror creciente mientras realizaba que su simple asistente era en realidad una de las expertas más respetadas en su campo. Cuando terminé mi presentación, la ovación fue ensordecedora. Profesionales de todo el continente se pusieron de pie, y varios colegas se acercaron inmediatamente para programar colaboraciones futuras. Doctora Herrera, me abordó el CEO de una empresa brasileña, nos encantaría discutir oportunidades de consultoría. Por supuesto. Mi asistente les enviará mi información de contacto. Mientras hablaba con colegas y potenciales clientes, observé a Ricardo desde el rabillo del ojo. Había logrado llegar hasta el área donde yo estaba rodeada de profesionales, pero se mantenía a distancia, claramente sin saber cómo abordar la situación. Finalmente, después de media hora de networking, se acercó tentativamente. Mónica, su voz era apenas un susurro. ¿Podemos hablar? Por supuesto, señor Mendoza. Nos alejamos del grupo y encontramos un área más privada del centro de convenciones. ¿Por qué nunca me dijiste que eras? ¿Doctora en ingeniería? ¿Especialista en IA? ¿Consultora internacional? Sí, todo eso. Porque desde mi primer día me dijiste que la tecnología era muy complicada para alguien con mi formación. Cada vez que hacía una sugerencia técnica, me recordabas que era solo una asistente, punto. Ricardo se pasó las manos por el cabello, visiblemente devastado. Pero si eres tan exitosa, ¿por qué trabajas como mi asistente? Porque necesitaba un trabajo estable mientras establecía mi consultoría. Y porque, irónicamente, el horario de asistente administrativa me daba la flexibilidad para trabajar con clientes internacionales por las noches. Clientes internacionales. Google, Microsoft, Amazon, IBM. Empresas que valoran expertise real, no solo títulos impresionantes. La comprensión completa de la situación se reflejó en su cara. Los proyectos fallidos en Technosoft, los algoritmos que no funcionan. Podría haber resuelto esos problemas en días. Pero cada vez que sugerí mejoras técnicas, me dijiste que me enfocara en tareas apropiadas para mi nivel,
Los días siguientes a Tech Summit fueron surrealistas. Ricardo tuvo que regresar a Technosoft enfrentando preguntas incómodas de la junta directiva sobre por qué su asistente administrativa era más reconocida internacionalmente que él. Mónica, me dijo durante mi primera mañana de regreso, necesitamos discutir tu posición en la empresa. ¿Mi posición? Obviamente, no puedes seguir siendo mi asistente administrativa. ¿Estás despidiéndome? No, Joe. La junta directiva quiere ofrecerte la posición de directora de tecnología. Me reí suavemente. Ricardo, mi consultoría genera 10 veces más ingresos que el salario más alto de Technosoft. Entonces vas a renunciar. Voy a hacer algo mejor. Voy a comprar Technosoft. Los meses siguientes fueron de transformación total. Mi consultoría se había expandido tan dramáticamente después de Tech Summit que pude formar mi propia empresa de desarrollo de IA. Technosoft, enfrentando problemas financieros después de la exposición pública de sus deficiencias técnicas, estuvo disponible para adquisición. Ricardo mantuvo su posición, pero ahora como empleado de mi empresa, con un rol considerablemente más modesto. La ironía no se me escapaba, ahora él era técnicamente mi asistente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo durante una de nuestras primeras reuniones después de la adquisición. Siempre pensé que eras la empleada menos importante de la empresa. No era la menos importante, Ricardo. Era la más discreta. Un año después, nuestra empresa se ha convertido en líder en desarrollo de IA para el mercado latinoamericano. Tenemos contratos con las corporaciones más grandes del continente, y nuestro equipo incluye algunos de los mejores ingenieros de la región. Ricardo ha aprendido a trabajar bajo mi liderazgo, aunque el ajuste fue inicialmente difícil para él. Ha desarrollado un respeto genuino por la expertise técnica real, en contraste con la arrogancia superficial que había mostrado antes. Doctora Herrera, me dijo recientemente, usando ahora mi título formal, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez consideró revelar su identidad antes de la conferencia? Muchas veces. Pero quería asegurarme de que cuando finalmente lo hiciera, fuera en mis propios términos, con mi propio éxito hablando por sí mismo. Tech Summit 2024 se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre la importancia de reconocer talento y no hacer suposiciones sobre las capacidades de los empleados. Mi presentación ese día no solo cambió mi carrera, sino que transformó completamente mi relación con el éxito profesional. Ahora, cuando jóvenes ingenieras me preguntan sobre cómo manejar ambientes de trabajo condescendientes, les digo que a veces la paciencia estratégica vale más que la confrontación inmediata. Que construyan su expertise silenciosamente, que mantengan su dignidad profesional, y que esperen el momento perfecto para revelar su verdadero potencial. Después de todo, como aprendí en Tech Summit, las revelaciones más poderosas vienen cuando el contraste entre percepción y realidad es tan dramático que transforma no solo tu propia carrera, sino también la percepción de todos los que te subestimaron.